En las arenas del norte del Perú surgió una civilización marcada por el misterio, el oro y los dioses del mar. Con templos imponentes, tumbas reales intactas y un legado de poder simbólico, los Lambayeque desafiaron al tiempo. ¿Quiénes fueron estos antiguos señores del desierto que enterraban a sus reyes con máscaras doradas y secretos aún no revelados? Acompáñanos a descubrir el enigma de la cultura Lambayeque, una de las más sofisticadas y fascinantes del antiguo Perú. La cultura Lambayeque o Sicán es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se manifestó entre los siglos VIII y XIV después de Cristo en el territorio costeño, que corresponde al departamento de Lambayeque, llegando a su apogeo entre los siglos X y XI. Esta cultura se formó tras el declive de la cultura moche, asimilando gran parte del conocimiento y tradiciones culturales de esta. Destacaron en arquitectura e incluso llegaron a ser grandes navegantes. Si los moche asombraron con la belleza de sus joyas y su ingeniería hidráulica, los Lambayeque sorprenden aún más con sus aleaciones, sus finos acabados y sus enormes sistemas de irrigación. Aunque no lograron el tamaño de los moche ni su complejidad política, no cabe duda de que en estas artes fueron sus discípulos predilectos. Ejemplares emblemáticos del arte Lambayeque son el tumi, o cuchillo ceremonial de oro, y la máscara funeraria de oro. Es de destacar también la tumba fastuosa del llamado Señor de Sicán, descubierta en la Huaca del Loro, en Batán Grande, y la tumba de la sacerdotisa de Chornancap, descubierta en la Huaca del mismo nombre. En textilería realizaron las técnicas típicas como bordado, tejido, teñido y estampado, a las que se le agregó la técnica de la pluma. Habiendo surgido cuando la escultura Wari y Tiwanaku se hallaban en auge, Lambayeque añadió a la herencia cultural moche los aportes culturales de ambas civilizaciones. Por su ubicación geográfica, también recibió influencia cultural de la cultura cajamarca. Una cuarta influencia provino de los chimú. Pese a que Lambayeque era un poco más antigua, ambos descendían de los moche, solo que Lambayeque surgió en el norte, mientras que Chimú en el sur. Una leyenda, transmitida por el cronista español Miguel Cabello Balboa, relata que un gran rey de nombre Nay Lamp llegó por mar desde el sur, en medio de una gran flota de balsas y acompañado de una lujosa corte de funcionarios versados en diferentes artes y oficios. Desembarcó en la boca del río Faquisyanga y se adentró unos 2 kilómetros tierra adentro, instalándose en un lugar donde edificó una huaca a la que llamó Chot, que probablemente es la que se conoce actualmente como Huaca Chotuna. El rey trajo un ídolo de piedra verde, esmeralda o jade, llamado Yampayek, del que deriva el nombre de Lambayeque, que era una representación de su propia imagen, la misma que guardó en la Huaca de Chot. Nay Lamp inauguró un largo periodo de paz y prosperidad en la región. Tuvo hijos en su esposa y 40 concubinas y murió en avanzada edad. La nobleza le enterró en su palacio, pero deseosos de hacer creer en su inmortalidad, anunciaron que, hastiado de la vida terrena, había empleado su poder para hacerse crecer alas y se había remontado en vuelo al cielo. Así fue convertido en divinidad. Nay Lamp inauguró una dinastía de varios soberanos, 12 en total, incluyendo a él. El último de ellos, el rey Fempayek, quiso trasladar el ídolo Yampayek a otro lugar, provocando la ira de los dioses. En ese trance, un demonio en forma de mujer se le apareció a Fempayek y lo tentó a tener relaciones carnales.
El pecado del rey ocasionó una serie de desgracias para la nación lambayeque: lluvias, sequías, hambruna. El castigo se completó cuando posteriormente llegó de los reinos del sur un tirano poderoso, el Chimú Cápac, que se adueñó de las ricas tierras de Lambayeque. Esta leyenda explicaría cómo una dinastía de reyes exitosos dominó la región basándose en un culto religioso, y que finalmente la falta de atención en el gobierno por el último de ellos terminó con la dinastía, mientras que el pueblo fue conquistado por un tirano del sur. Se sabe que ese tirano era un rey Chimú que conquistó Lambayeque. Los sacerdotes, desesperados, habrían buscado explicaciones a su desdicha. Por eso el mito termina sugiriendo una ofensa a los dioses y el consecuente castigo que estos supieron propinar. La economía estuvo basada en la agricultura intensiva y por irrigación. Los Lambayeque heredaron parte de los sistemas de irrigación construidos por los Moche, pero sus obras fueron más colosales porque los espacios que lograron irrigar fueron mucho mayores. Tienen la autoría de casi toda la red de canales, bocatomas y reservorios que articuló los valles de Reque, Lambayeque, La Leche y Saña. Los Lambayeque construyeron grandes complejos monumentales en donde residían los reyes sacerdotes, se dirigía el culto religioso y se administraba la economía. Por el tamaño y la inexistencia de barrios populares, algunos estudiosos prefieren considerarlos centros ceremoniales y no ciudades. Eran complejos con varias pirámides hechas de ladrillos de adobe, todas truncas, sin vértice ni punta, igual que las de los Moches. Debido a las lluvias torrenciales que caen de tiempo en tiempo y a la acción de los inescrupulosos huaqueros, ladrones de tumbas antiguas, muestran poco de su antigua imponencia arquitectónica y están muy deterioradas. Las principales pirámides o huacas se hallan en Batán Grande, Tucumé y Apurlec. Hoy, entre huacas silenciosas y máscaras de oro, el espíritu de los Lambayeque sigue hablándonos desde el pasado, recordándonos que, bajo la arena, aún laten los ecos de un reino que desafió al olvido.